Bueno, la materia, voy a compartir en pantalla. Sí. mm, compartir. Soy afuera, soy afuera. Dale, soy. Dale afuera. Dale. Afuera, 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 afuera. Bueno, entonces, la materia, la materia de automatización industrial, vamos a dividir en 10 clases, ¿verdad? Sí, El programa original, te voy a mostrar, ya está ya en el hola aula virtual. virtual, sí. Te muestro el programa. Bueno, este es el programa, ¿verdad? Vamos a ver. El primer capítulo es introducción, ¿verdad? Sistema de control, estrategia de control. Bueno, básicamente abarca muchas cosas, ¿verdad? Sí, Eh, Vamos a ver por acá. No. Son 4 capítulos en total. El primer capítulo habla sobre una introducción de los estrategia de control, tipo de control, ¿verdad? Lazo abierto, diagrama de bloques de sistema de control. Habla un poco también sobre graph set y ejemplo de sistema de control, ¿ok? sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un pantallazo de todo lo que es un sistema de control, ¿ok? Vale. O sea, lo que es la automatización Sí, realmente incluye muchas cosas, inclusive en el capítulo 2 habla sobre neumática, ¿verdad? Que es un tema muy amplio también, ¿verdad? Después ya habla sobre PLC inclusive, o sea, PLC incluye también este programa, ¿verdad? Pero nosotros vamos a saltarnos a eso como ya tenemos la materia de PLC, sí, vamos a obviar eso y vamos a ver más sobre los otros puntos, ¿verdad? Después habla sobre comunicaciones industriales en el capítulo 3. Eso vamos a ver también. Eh, Todo lo que vamos a ver básicamente va a ser marco teórico, ¿ok? Vamos a ver conceptos, ¿verdad? Nada de aplicación directa por ejemplo, acá habla sobre comunicaciones industriales y nosotros no es que vamos a implementar una red industrial. Vamos a sí, saber cómo se maneja la red industrial, qué tipo hay, ¿verdad? Y básicamente cómo se configura, ¿verdad? Pero así a nivel práctico no nos vamos a ver porque requiere mucho tiempo esto y también, bueno, y eso, el tiempo no nos va a dar y está todo comprimido en esta materia, ¿verdad? sí, profe. Bueno, el 3 y el 4 básicamente habla sobre la misma cosa, sobre la comunicación industrial, ¿verdad? Uno habla sobre el medio y otro habla sobre el lenguaje de comunicación en sí. ¿Ok? Entonces no, vamos vamos a comprimir el programa, ¿verdad? Y la parte práctica sí vamos a ver, pero en el tema de aquí, GraphSet, ¿ok? Básicamente, automatización industrial es una antesala a PLC, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace en esta materia? Se va viendo ya, GraphSet ustedes no vieron en ninguna otra materia. No, profe, yo no sé qué eso es. Bueno, graph es una secuencia lógica que se usa para definir los procesos que se va a automatizar, ¿verdad? Básicamente un tipo de lenguaje de automatización, pero eh, no tiene aplicación práctica, sino que es una aplicación, eh, vamos a decir, teórica, ¿verdad? ¿Ok? Porque no hay ningún PLC que use GraphC como lenguaje. Sí hay simuladores de GraphC que pueden simular los procesos y eso nos va a dar, vamos a decir, práctica al momento de programar, ¿verdad? Identificar cuál es el proceso y qué hacer, ¿verdad? En el proceso propiamente dicho.
eso sí vamos a practicar porque no es tan complejo y tenemos los simuladores que podemos utilizar sin problema. Entonces, este es el programa, ¿verdad? Esto nosotros comprimimos en 10 clases, ¿ok? Entonces, la primera clase que vamos a ver hoy es estrategia de control, ¿verdad? Control convencional, avanzado, ¿verdad? Sí, Vamos a ver ahí sí, veo bien, profe. componentes básicos del sistema de control, ¿verdad? Diferencia entre sistema de lazo control y lazo abierto y lazo cerrado. Bueno, y diagramas en bloques y conceptos de estabilidad, ¿ok? Entonces, actividad no vamos a tener nada, ¿verdad? Solamente vamos a ver ejemplos y te voy a poner un pequeño cuestionario para que completes en el... La semana. Sí, De esta clase una. sí, sí. Voy a ponerte así y voy a... Hay que asignarle, pues, de repente también, ¿cómo se llama? Eh, Puntajes, ¿verdad? O sea, Sí, para para la nota final, o sea, vamos a poner por cada tarea una evaluación y eso va a ser por cada sí, tarea. sumativo. Sí, bueno, entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿verdad? Y esto está también en la plataforma, clase por clase, ¿verdad? En clase 2 vamos a ver concepto de graph set, ¿verdad? Y después, clase 3 vamos a desplazar hacia después de la clase 6 o 7, ¿ok? Bueno, ¿Por qué? Porque después de graph set vamos a hacer ya, dice graph set, vamos a hacer funciones básicas, vamos a ver cuáles son las herramientas y después ya vamos a hacer ejercicios. O sea, 3 clases vamos a destinar para graph set. Luego vamos, después de eso, vamos a entrar a la parte de controles y estrategias de control avanzada. Vamos a ver un tipo de controlador AutoSmith y control adaptativo. ¿Verdad? Después hay estrategia sí, de control en cascada y bueno, hay otros tipos de control también, ¿verdad? Neumática, vamos a ver en una clase lo que es neumática, ¿verdad? Hidráulica, electrohidráulica. Vamos a ver los componentes básicos y los circuitos, ¿ok? Para neumática también podemos usar, vamos al mismo simulador que es GraphSet. ¿Ok? Después la otra clase vamos a hablar ya sobre redes. La novena clase también protocolo. Y la décima clase vamos a ver un poco de escala, ¿ok? Concepto. Y eso es lo que vamos a básicamente hacer durante todo este periodo de clase. nuestra clase. Sí. Profe, ¿y los exámenes son virtuales también o presenciales? No sabes No, todavía. virtuales solamente. Ah, netamente virtual va a ser nuestra clase entonces. Sí, ok, sí. Y nosotros coordinamos para tener varias clases a la semana. Sí, Esa es la terminamos idea. la quinta clase que va a ser básicamente GraphSet y ahí hacemos un examen y después la décima clase el segundo parcial y ya rendí el final. Ok. Sí, profe. Bueno, después, a ver, Y profe, sensor adaptador, explico también voy a tener contigo, ¿no sabes? no, creo que no. ¿Vos me Ah, diste también tutoría de eso? sí, pero después de terminar este, Ah, no, creo que es con otro profesor. con otro docente. Ah, bueno. Bueno, es así, se está grabando. Bueno,
Mm, Espérame un ratito. Bueno, vamos a ver un poco. Yo material te voy a pasar en el... ¿Cómo se dice? WhatsApp, No, 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 te voy a alzar ahí en el Classroom, aula. en el aula. Ah, bueno. Eh, bueno, entonces, vamos a ir directo. Todo lo que es teoría te voy a resumir y te voy a pasar ahí en el, en el aula, ¿ok? Bueno, bueno, profe. Ahora, primer tema, vamos a ver video, lo así para hacer más rápido. Estrategia de control, ¿ok? Eh, Nosotros tenemos diferentes tipos de control, ¿verdad? Mm, Tenemos, por ejemplo, control, tenemos control, a ver un poco, tenemos control secuencial, lazo abierto, control en lazo cerrado, control PID, control adaptativo, control predictivo, control supervisado, son todos mecanismos de control. ¿Qué es lo que se quiere cuando hablamos sistema de control o eh, control o ah, estrategias de control? Nosotros queremos, o sea, lo que se busca es manejar alguna variable o una variable, ¿verdad? Eh, mm, como uno desee, ¿ok? O sea, por ejemplo, eh, quiero controlar, por ejemplo, el movimiento, no sé, de un ventilador, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo controlar es quiero que gire cuando digo controlar es tengo que definir bien qué es lo que quiero, ¿verdad? Quiero que gire en el sentido horario a tal velocidad, ¿verdad? Un ventilador, por ejemplo, puede soplar a lo que dé el motor o puede soplar a menor velocidad con mecanismos de control, ¿verdad? Entonces yo tengo que definir y lograr eso, ¿verdad? Yo puedo lograr, bueno, en este caso, cuando hablamos de control secuencial, hablamos de un control, eh, aquí podemos ver, no sé si vieron esto en alguna materia, control secuencial, que pasa de un estado a otro. Esto no llegaron a ver, mira, espérame, que profe. así, que empieza en el estado cero y va al estado uno, Así es básicamente no, mira, pero que pasa de no. un estado cero al estado uno, de uno al 2, de 2 al 3 y así sucesivamente, ¿no? Ah, no. Bueno, básicamente es una secuencia lo que nosotros buscamos acá, ¿verdad? Cuando hablamos de control secuencial se cumple, se cumple se- a ver, acá está. Se cumple un paso y pasa al siguiente proceso, ¿ok?
No sé si recordás el último ejercicio del PLC, nosotros Ujú. habíamos hecho el sistema de puente grúa. Sí, Bueno, ese sistema de puente grúa es un proceso o un control secuencial. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, sube termina ahí el proceso, ¿verdad? O sea, termina el primer paso. De ahí va al siguiente paso que es desplazarse hacia la derecha, ¿verdad? sí. Así era el puente de grúa. A ver si muestra acá algún animación. Voy a mostrar animación. Entonces, él tiene que subir. Al llegar acá, ¿qué es lo que va a hacer? Se desplaza, ¿verdad? Llega acá, baja. En este caso, tiene dos paradas. Sube, continúa y baja de vuelta. Y ahí termina el proceso, ¿ven? ¿Cuál es la Ah, secuencia acá? La primera secuencia es subir. sube. La segunda secuencia, desplazarse a la derecha. Tercera secuencia, bajar. Cuarta Sí. secuencia, subir. Quinta secuencia, desplazarse a la izquierda, hacia la derecha. Y sexta secuencia es bajar de vuelta. Y ahí termina, ¿verdad? Sí. Por eso se llama secuencial, ¿ok? O, Sí. eh, o también puede ser, por ejemplo, en una línea de ensamblaje de autos, por ejemplo, se desplaza a una estación, él se queda por un tiempo, termina ese tiempo, se desplaza de vuelta a la siguiente estación, ¿verdad? Esos son control secuencial, donde normalmente son procesos sencillos, ¿verdad? Y se utiliza mucho en se utiliza mucho en la automatización, ¿ok? Ok. Luego tenemos otro tipo de técnica de control, a ver un poco, control de lazo abierto, ¿verdad? Por Sí. ejemplo, control de lazo abierto es cuando nosotros queremos, por ejemplo, a ver, lazo abierto, como un ejemplo. Muestra el semáforo, ¿verdad? El Sí. semáforo, ¿qué es lo que hace? Ejemplo, se llama lazo abierto. Acá. ¿Qué es lo que hace un semáforo? El semáforo controla el tránsito, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, él prende rojo para que pare y prende verde para que avance, ¿verdad? Pero Sí. él no sabe si cuando él puso en rojo los autos ya se quedaron o continúan, ¿verdad? Él Sí. pone rojo y espera que el conductor, Reciba la señal. claro, ¿verdad? Pero él no sabe que el conductor pasó o no pasó en rojo, ¿verdad? Por Sí. eso él es un sistema de lazo abierto, ¿verdad? Por ejemplo, también otro ejemplo es un encendido motor por un temporizador, ¿ok? Yo activo el encendido y él tiene un temporizador, ¿verdad? Cuando se cumple el temporizador, él activa el arranque, pero el temporizador no sabe si el motor gira o no gira, ¿verdad? Nosotros asumimos que eso gira, ¿verdad? Entonces, no tenemos un sensor que mida, por ejemplo, que el motor esté girando, ¿verdad? Cuando es así, se considera lazo abierto. ¿Estamos? No hay ningún tipo de instrumento que mida que el motor gire. O, por ejemplo, en el semáforo no hay ningún tipo de sensor que indique que los autos, por ejemplo, estén pasando o no, ¿verdad? Entonces, eso es un lazo abierto cuando yo no tengo realimentación. ¿Ok? En el caso del lazo cerrado, sí yo tengo algo que me indica el estado actual de la variable que yo estoy controlando. Por ejemplo, el tema del motor, ¿verdad? Yo activo el motor y yo tengo un tacómetro que mide los RPM de mi, ¿cómo se llama? De mi motor, ¿verdad? ¿Ok? Sí. A ver, vamos a ver acá un sistema de lazo cerrado, por ejemplo, que muestra
Bueno, entonces el lazo cerrado, siempre, si yo estoy controlando, por ejemplo, temperatura, siempre tengo que tener un sensor que me mida la temperatura para verificar, ¿verdad?, el estado de esa temperatura. Si yo estoy midiendo presión, yo tengo que tener un sensor que mida la presión y me dé ese valor para poder yo hacer los ajustes necesarios, ¿verdad? O sea, el controlador haga los ajustes necesarios para poder compensar, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué dice. Este lazo cerrado dice, a ver, se está cargando ahí agua. Vamos a ver qué hace. Ah, no, macanada dice. No, no entendí. Boludez lo que va a decir nadie, pero no importa. Bueno, entonces cuando hablamos de lazo cerrado, sí o sí yo tengo que tener algo que me esté midiendo, ¿verdad? Por Sí, ejemplo, si estoy controlando la temperatura, acá por ejemplo dice, pues, este sí es funcionamiento de lazo cerrado. Ya, si yo, en este caso, él está midiendo temperatura, 51 grados. Acá está midiendo el sensor y acá tiene una estufa que está soplando, ¿verdad? sí, Entonces, cuando baja de 50 él activa. Cuando sube 50 él desactiva, ¿ven? sí. ¿Por qué? Porque él está midiendo la temperatura. Si nosotros no teníamos ese sensor, el sistema no iba a detectar, ¿verdad? Y puede ser que iba a subir por más de 50 grados, ¿verdad? Entonces, con lazo cerrado es más preciso el control, ¿verdad? Ya. Después tenemos control PID, ¿verdad? Que es un sistema de control más complejo, ¿verdad? Donde se busca esa variación que vos ves ahí de 50, 49 a 52, ¿ves? Sí. Se busca eliminar, se busca, con el PID se busca que la temperatura esté en 50 clavado, ¿ok? Sin ninguna variación. Y se Ah, puede es más eso con un preciso. sistema PID, ¿verdad? Inclusive con esos contactores sin problema se puede hacer también, ¿verdad? Entonces el control PID también es un lazo cerrado, pero con Preciso. un sistema de control más complejo, ¿ok? Sí. Luego tenemos control adaptativo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, de acuerdo, a ver, este sistema de control ajusta sus parámetros en tiempo real, ¿ok? Por ejemplo, de acuerdo al sistema, en Asunción, por ejemplo, vamos a poner los semáforos, ¿verdad? Entonces, hay momentos en que algunas calles están menos transitadas y más transitadas en otras, ¿verdad? Eso de repente se puede ir ajustando los tiempos de cada semáforo para que sea más eficiente, ¿verdad? De Sí, repente eso se puede hacer de forma manual o de forma automática, ¿verdad? De forma manual, ahí de repente un observador ahí de tráfico ve que en una de las calles está más congestionada, entonces puede darle más tiempo a esa calle y menos tiempo en el que está menos transitado, ¿verdad? Entonces, sí, ¿qué quiere decir eso? Los parámetros se van ajustando, ¿verdad? En tiempo real, ¿verdad? O sea, y modificando, ¿verdad? Eh, bueno, eso básicamente. Predictivo, control predictivo. Bueno, el control predictivo, a ver si hay un ejemplo acá. Ah, no. Bueno, el control predictivo, bueno, básicamente utiliza modelos matemáticos, ¿ok? Utiliza modelos matemáticos para predecir el comportamiento futuro del sistema, ¿verdad? Cuando hablamos sistema, hablamos de el comportamiento del sistema, ¿ok? Esto normalmente, por ejemplo, calentar agua.
¿verdad? Tiene Sí, tiene una curva de comportamiento, ¿verdad? De acuerdo al sistema, ¿verdad? Entonces, yo sé que calentar 1 litro de agua a 50 grados me toma, ponerle 2 minutos, ¿verdad? Pero calentar agua 100 litros me toma 45 minutos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es el de 1 litro de un sistema y el de 100 litros es otro sistema porque tienen diferentes comportamientos, ¿ok? sí. Entonces, predecir cómo se va a comportar ese sistema es el predictivo. Se hace cálculo matemático y Ah, claro. se define, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuál es la mejor forma de calentar, ¿verdad? Básicamente. O hay procesos que son mucho más rápidos, ¿verdad? Por ejemplo, ese 45 minutos, por ejemplo, con el secador de pelo, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo se llega a 30 grados, por ejemplo? Enseguida se calienta el secador de pelo, ¿verdad? Pero si yo Sí. quiero dejar a 50 grados, ¿verdad? Ese tiene una ecuación matemática que él me da un resultado para que yo pueda controlar la temperatura que yo deseo, 50 grados, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí él va controlando la salida de potencia. Otro sistema es control distribuido. Esto implica el uso de varios controladores distribuidos en la planta que se comunican entre sí para manejar procesos complejos, ¿verdad? Normalmente aquí ya son procesos que dependen uno de otro, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? En una cadena de procesos, ¿verdad? Si uno de los procesos se tranca, toda la cadena se tranca, ¿verdad? Entonces tiene que estar sincronizado todo eso, ¿verdad? Y hacer los ajustes necesarios si es que hay algún problema, ¿verdad? Entonces Mm, tenemos acá control distribuido. Normalmente ya son sistemas más robustos donde hay varios PLC y hay una red así a gran escala, ¿verdad? sí, profe. Ok. eh, bueno, parece que... aguántame un ratito. Bueno, y después tenemos por último eh, lo que es control inteligente, ¿verdad? Que básicamente hoy día ya sistema de control por inteligencia artificial, ¿verdad? Se está implementando, ¿verdad? Pero muy poco hasta ahora. ¿Estamos? A través de la inteligencia artificial se utiliza el control y aprendizaje automático. O sea que vos le pones tu sistema, le pones a que caliente, por ejemplo, el agua y la inteligencia artificial va registrando esos datos y ya va almacenando. Entonces, para el siguiente proceso, él ya va optimizando el funcionamiento, ¿verdad? Cuando usamos sistema de control, por ejemplo, eh, cuando usamos un sistema de control, ¿qué es lo que nosotros buscamos, verdad? Por ejemplo, el 90 grados, calentar 90 grados agua, ¿verdad? Nosotros buscamos que ese calentamiento pase de 0 a 90 lo más rápido posible. Si es posible, el ideal, ¿verdad? Es que en un segundo él suba a los 50 grados, Vale, ¿verdad? temperatura. Sí. Ese es el ideal. Después, a ver, un poco, espérame que, espérame que. Bueno, bueno, se busca que se llegue lo más rápido posible, ¿verdad?
al valor deseado y que de ese valor deseado no haya variaciones, ¿ok? La próxima clase vamos a ver cómo se comporta cada tipo de control, ¿verdad? Bueno, Y vamos a ver su comportamiento. Entonces, cuando hablamos de sistema de control, hablamos de un sistema que nosotros deseamos controlar de forma precisa y lo más rápido posible. Esas son los dos puntos muy importantes que se tiene en una automatización, ¿verdad? En sí, un sistema de control realmente, ¿verdad? Entonces, yo necesito llegar al valor que deseo y mantener ese valor lo más estable posible, ¿verdad? Por eso se habla en un sistema de control cuando hay inestabilidad o el sistema no es estable, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el sistema puede oscilar, ¿verdad? O sea, si se va a 90 grados, puede oscilar. ¿Qué significa? Puede subirse hasta 100, bajar hasta 80, subir hasta 100, bajar hasta 80. O puede subir hasta, igual puede subir hasta, no sé, valores muy, muy grandes, ¿verdad? Entonces, ese es un sistema inestable cuando tiene variaciones, ¿verdad? Un sistema estable se mantiene una línea recta en el valor deseado. Esos dos puntos son puntos muy importantes para empezar a entender lo que es el sistema de control, ¿ok? sí. Vamos a quedar hasta aquí y vemos cuándo va a ser la siguiente clase. Te voy a cargar lo que te dije en el aula Sí, virtual, unas preguntas, eso vos contestás y ya está por el primer tema, ¿te el parece? primer día. Sí, profe. Bueno, quedamos así y nos vemos en la próxima clase. Dale, profe, gracias. Vamos, Chao, chao, chao. chao.